¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Lunes 8 de septiembre del 2025. Vamos a iniciar este programa con el lamentable suceso ocurrido ayer, con el fallecimiento de Jaime Chincha, un periodista de 48 años, falleció en condiciones aparentemente naturales, digo, un paro cardíaco violento. Ha terminado con su vida. En su último programa, Jaime Chincha se despide diciendo: tengo mañana un asunto personalísimo que resolver y he pedido que me reemplace otra periodista, refiriéndose al programa del viernes. Es probable, digo, es muy fácil de investigar esto, si Chincha acudió a una clínica local a hacerse un chequeo completo, tal vez del corazón, sería muy fácil de averiguar. Si no lo hizo, ya la cosa cambia, ya se presta a especulaciones, como un hombre joven de 48 años, aparentemente sano, súbitamente se desploma y alguien avisa de que ha fallecido. Ese alguien tenía que saber que Chincha estaba muerto. Entonces ya entran las suspicacias de la posibilidad de un evento extraño, por decirlo de alguna manera, que me permita las redes explicar lo que pienso que puede haber ocurrido. Pero me inclino más a pensar, si él se despide el día jueves del aire y dice: mañana tengo un asunto personalísimo que resolver y dejo en mi reemplazo a otra persona y ya nos vemos el lunes o algo así. La primera parte la tengo clara, se despide de su programa. Cuando uno dice personalísimo, pueden ser dos cosas. Uno es un motivo de salud o un motivo familiar que implica un riesgo. No hay otra razón que uno diga personalísimo. Obviamente la prensa, muy interesada también en crear miedos, hoy día pone un titular binario, absolutamente binario: bajan recursos para seguridad. Ese debería ser el titular: bajan recursos para seguridad, pero ¿cómo te lo pone la prensa? Pero sube la planilla del Estado. O sea que, pese al aumento de la criminalidad, bajan los recursos para seguridad, pero sube planilla del Estado. Presupuesto para garantizar el orden público y la seguridad se reducirá en 536 millones respecto al monto recibido al inicio del año. De enero a agosto se contabilizaron 1.509 homicidios, según el SINADEF. Rubros claves como la salud y la previsión social tendrán aumentos adicionales de 2.376 millones y de 1.075 millones. Por otro lado, el Estado solo destinará 83 millones para la lucha contra la minería ilegal. Como ven ustedes, siempre en el Perú te contamos el problema, pero no te damos la solución. Ellos crean el problema y ellos nunca te dan una solución. Siempre problema tras problema. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es crearte miedo. Que siempre tengas miedo, porque el mejor negocio es que exista corrupción. Cuando el país vive en ascuas, vive en estrés, vive en tensión, los que gobiernan se hacen millonarios, porque necesitan la contraparte, es decir, crear un enemigo, siempre un enemigo,
porque de esa manera se roba más. Y lo que ellos quieren es que vivamos en ascuas, que vivamos en estrés permanente, que vivamos preguntándonos, no se puede vivir aquí en el país. Sin embargo, la prensa, la gran responsable, porque yo soy periodista, ojo, quiero hacer un acápite, un paréntesis. Yo soy periodista asociado, miembro de la Asociación de Periodistas del Perú desde el año 70. Después fui federado también como periodista, federado por invitación de los más grandes periodistas de aquella época. Yo ejerzo el periodismo desde 1973 de manera seguida en mi programa Habla el Pueblo. Pero a mí no me consideran periodista. También soy empresario. He creado radios en todo el Perú. He fundado radios, las he creado. Hice un canal de accionariado difundido que fue muy criticado porque en el Perú todo lo que innova, todo lo que crea algo que les preocupe al sistema debe ser combatido. Fui acusado por la prensa, campaña que duró 20 años, y hasta ahora hay unos remanentes de haber estafado a la gente. Nada más falso. Pero la prensa se encarga de instalar una mentira y convertirla en verdad. Hay que reconocer que no es toda la prensa. Hay periodistas serios, hay periodistas responsables, y puedo mencionar algunos que nunca me calificaron. Alfonso Baella, padre, por supuesto, Arturo Salazar Larraín, Enrique Sileri, Francisco Igartua, Luis Loli Roca, Alfonso Tealdo, Extremadoiro, Julián Cortés y otros nunca se atrevieron a decir que Ricardo Belmont era un estafador, y menos ningún político, porque todos los políticos pasaron por Canal 11, todos. Y todos los periodistas que eran echados de otros canales pasaban por Canal 11. Tenemos el caso más emblemático de César Hildebrand. César Hildebrand estuvo en 2 periodos de un año en RBC. Él fue periodista de RBC con su propio programa en 2 oportunidades. Con la absoluta libertad para invitar a quien le daba la gana, decir lo que pensaba y hacer del programa su programa. Después, cuando pasaba ya el castigo que le daban, volvía a los canales llamados grandes, donde, supongo, asumía reglas de juego que le ponían y las aceptaba. Después las incumplía, lo volvían a echar y regresaba por allí a otro canal que le permitía ser más libre. Y en Canal 11 siempre tuvo la libertad absoluta, como en ningún otro medio, de decir lo que él creía, pensaba, apoyaba o entrevistaba. Siempre, nunca nos metimos con él. Muchos periodistas recularon por el Canal 11, muchísimos. Jaime de Altaus debuta en Canal 11, cuando no les daban tribuna en ningún otro canal. Agustín Figueroa, ¿qué otro por ahí? Fernando Rospigliosi, este personaje siniestro, Fernando Rospigliosi, también debuta en Canal 11, en el programa de Oscar Díaz, periodista que también debuta en RBC. Y puedo mencionarle muchísimos periodistas que ahora los veo en las redes sociales, que también pasaron por RBC y se hicieron en RBC. El alma mater para esos jóvenes periodistas
fue RBC. No se les permitía salir en otro canal. Ni siquiera les abrían la puerta. Ya estaban cerrados los otros canales con los tradicionales periodistas que ya trabajaban para el gobierno de Fujimori. Trabajaban para el gobierno de Fujimori. El periodismo es una profesión que con el tiempo también ha ido perdiendo el respeto de la gente. Y la prueba está de lo que ha ocurrido ahora en la Argentina. Fíjense, nuevamente acierto con relación a lo que iba a ocurrir en Argentina, que estaba de moda la política de Milei, insultar. Hace un año lo dije, que Argentina había elegido a un tipo enfermo. Y la gente leía en los periódicos conservadores del Perú que Milei era un extraordinario presidente y que iba a cambiar la Argentina porque en Argentina se robaba mucho y Milei venía con un programa definido de ultraderecha para insultar, agredir, sin ninguna compostura, sin ninguna educación, no porque le faltara educación, sino porque él, ya los médicos forenses, los médicos especialistas, lo consideran un tipo con problemas gravísimos de personalidad. Lo consideran un psicópata o un psicótico, no sé cuál es la traducción exacta, pero ustedes pueden investigar sobre este personaje, sin ánimo de ofender nada, simplemente estoy diciendo lo que yo ya sabía de él y lo que hoy día ya salió a la luz, que este hombre no controla sus esfínteres, que este hombre no controla su capacidad de su verbo, no puede leer, no puede construir una oración que no tenga insultos de por medio, agresiones tremendas, jamás escuchadas por un presidente, que fueron aplaudidas por los jóvenes electores en la Argentina, un error tremendo en la Constitución argentina, donde los chicos de 16 años se dejaron impresionar por la peluca de Milei, por las redes sociales que quisieron construir un antisistema que finalmente los engañó a todos, y que ayer en las elecciones realizadas en Argentina perdió estrepitosamente por más de 14 puntos en elecciones para recomponer la ciudad de Buenos Aires. El Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que representan nada más y nada menos casi el 40% de la población total de la Argentina. Mi opinión quiere decir que Milei está terminado. Lo dije hace un año, lo repito ahora, Milei está terminado. ¿Por qué? Porque este muchacho, que reitero, clínicamente fue declarado por muchos médicos como un tipo con problemas mentales gravísimos, eligió de primera dama a su hermana, con quien se hablaba, y esto no hay pruebas al respecto, pero se hablaba de una relación muy extraña, ¿no? A tal extremo que la nombró su jefa, dependiente de esta señora, su hermana, acusada de recibir coimas por uno de los hombres más cercanos al presidente y nada menos que el abogado del presidente, que manifestó a través de unos audios que él no podía seguir con ese peso moral por dos razones. Tal vez porque no soportaba la corrupción que él veía, y segundo, que no es la moral, que es porque no le daban su parte de las coimas que pedían. ¿Por qué yo me adelanté a dar opinión de Javier Milei, presidente de la Argentina? Porque
Milei era un showman de la televisión, tipo Butters, tipo todos estos que salen ahora en redes sociales que lo imitan, porque el que inventó el insulto, pero ningún presidente en el mundo lo hizo antes que Milei. Milei le mentaba la madre a sus rivales, a los periodistas, a los zurdos, incluso pedía mire, no lo puedo repetir acá porque me puedo exceder y me pueden cerrar el programa, pero a Milei nunca le cerraron nada. Tenía más de 1000 redes sociales manejadas por él, que construyeron a este personaje desde los libros que ya iban saliendo hace 4 años. Uno de ellos escrito por otro libertario que vive hoy día en Miami, que es un hombre respetado, se llama Moisés Naim, que escribió La revancha de los poderosos. Un libro muy vendido, yo lo tengo acá. La revancha de los poderosos. Y había otro periodista también financiado por el poder económico, Agustín Laje, me parece, Agustín Laje, que era otro de los que hicieron en el mundo una corriente periodística de connotación, vamos a decir, mundial, muy agresiva, que hablaba de que el daño más grande que se le había hecho al mundo era la existencia, solamente la existencia del comunismo internacional. Y esto ya viene hablándose de hace 4 años, que acá en el Perú también se instaló el comunismo. Porque los que manejan el mundo hoy día, que es el poder financiero, económico, de gran poder israelí, como ustedes están viendo que dominan el mundo y los medios de comunicación, instalaron un lenguaje que se convirtió en una moda, que era insultar al otro, pero no con los insultos, vamos a decir que por ahí se te escapa una palabra, no, sino como campaña. Vamos a hacer una campaña de insultar al otro. Y esto se lo copió Porky, Rafael López Aliaga, que decía hay que eliminar a los enemigos. Y se lo copió Philip Butters, cuando ellos estaban en un matrimonio político, tío y sobrino, financista y financiado, y trabajaban juntos para la candidatura de Porky. Ambos alentando la lucha entre peruanos. Ambos. Yo fui víctima de Butters, no de Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga conmigo nunca se metió. Pero Butters sí. Butters decía, yo voy a meter preso a Ricardo Belmo y quiero que se muera en la cárcel. Esas cosas nunca se habían escuchado en la televisión. Nadie en mi vida me dijo tantas barbaridades como las dijo Butters. Sin embargo, mi amigo, entre comillas, no lo es. Yo pensaba que me respetaban, nos conocemos desde niños. Erasmo Wong, el dueño de Willax, le permitió a Butters hacerse famoso ejerciendo política de la agresión como punto de partida para liquidar a quien se le pusiera al frente. Lo hizo conmigo y lo hizo con muchos más, pero conmigo y por la amistad que tenía con el poder económico y el poder político, logró quedarse con mi radio, con mi canal de televisión, con el silencio cómplice de la prensa que dice defender a los periodistas y a la empresa privada. Bueno, a mi empresa privada no la defendió nadie, y menos me defendieron a título personal como periodista, que jamás tuvo una querella, porque nadie fue insultado por Ricardo Belmo en los 52 años que ejerzo la comunicación, el periodismo y la política.
porque yo me baso en lo que las personas dicen para, sobre lo que las personas dicen, dar mi réplica y mi opinión. Solamente mi opinión, pero sin insultar. El señor Batters salió con el discurso de Milei y también López Aliaga. Los comunistas, los zurdos, y comenzaron a contratar miles, cuando digo miles de bots, no estoy exagerando. Y con el poder que tenían, durante los años que hemos visto a estos personajes generando primero la caída de Pedro Castillo, contra la ley, contra las reglas mínimas del respeto a la investidura presidencial. Una campaña que ellos mismos dicen haber financiado. Batters ha confesado que él financió con más de $150.000, cifra por ahí, para que Castillo cayera, lo que es un delito. Él mismo lo ha confesado, a confesión de parte, relevo de pruebas. Por otro lado, Montesinos, en el canal de Willax, y antes, también decía, y por las redes sociales lo hemos visto, decir, apúrense, saquen a Castillo antes de fin de año, refiriéndose a diciembre del año en que Castillo fue metido preso. Yo no defendí a Castillo. Yo me acerqué a Palacio a conversar con él porque él me invitó a conversar con él. Pero por el hecho de haber ido a conversar con el presidente, como lo hice con Alan García, con Toledo, con Paniagua, siempre me invitaban a mí porque consideraban que alguna experiencia tiene un hombre que ha manejado la ciudad de Lima 2 veces en época donde Lima no tenía recursos. En Lima había violencia de terrorismo y a pesar de eso la gente reconocía que la gestión de alcalde no fue mala de Ricardo Belmo y que con el tiempo la misma gente se fue dando cuenta que no se volvió a hacer otro trébol como el de Javier Prado, no se volvió a hacer otra avenida como la avenida Universitaria, ni se hicieron los bypasses o pasos a desnivel como el de 2 de Mayo, de la Plaza Unión, Puente Nuevo, y tantas obras viales indispensables en los años 90 que estaban planificadas hasta el 2020 en el libro que todo el periodismo recibió, que era un proyecto del año de 20 a 30 años, con todo lo que estaba especificado ahí. Nada de eso se hizo. Hoy día Lima es un desastre, producto de 2 factores: el crecimiento desorganizado y el decreto legislativo que dio Fujimori cuando rompió la estructura orgánica de una ciudad para que cada distrito fuera independiente, lo que convirtió a las alcaldías en muy apetecibles, porque los alcaldes se convirtieron en dueños de sus chacras. Entonces, cuando todos roban y todos están permitidos a robar y se rompe la institucionalidad de un país, el país se viene abajo. Pero eso no se ve, porque la gente no está pendiente de eso. Pero los que hemos sido autoridad, en mi caso 2 veces alcalde de Lima y congresista de la República y candidato a la presidencia, sí pude ver yo el deterioro brutal, el deterioro tremendo que ha sufrido Lima y el Perú en estos años. ¿Por qué? Porque todo se rompió la división de poderes, se rompió la institucionalidad democrática, se crearon mecanismos para la corrupción y quienes deberían defendernos, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, fueron nuestros enemigos,
finalmente el Congreso, que era la esperanza de un poder que pudiera compensar, no lo hizo, más bien se unió al Ejecutivo. Y si Dina Boluarte pudo sobrevivir hasta hoy, es porque Dina Boluarte hizo un pacto con el Congreso para sostenerse ambos y poder seguir vendiendo y enajenando el país, para corromper luego al Poder Judicial y a la Fiscalía. Y teniendo ya la Fiscalía, el Poder Judicial, le faltaba solamente el Tribunal Constitucional. Con el Tribunal Constitucional, con la Junta Nacional de Justicia, con la Fiscalía, con el Congreso, con el Poder Judicial, jueces supremos, jueces superiores y todo, el aparato judicial. La Contraloría, que permitió el robo de 25.000 millones, y la Defensoría, que no defiende a nadie, dejaron al ciudadano peruano en un país manejado por delincuentes. Lo vengo diciendo desde que me comenzaron a cerrar las redes sociales. Y cuando dije que las redes sociales estaban controladas, no lo dije por mí, porque finalmente no es mi métier las redes sociales. Mi negocio, mi trabajo fue siempre un hombre de radio, de comunicaciones. Dejé todos mis otros negocios para dedicarme a las comunicaciones porque considero que en este siglo XXI el monopolio de la palabra es el monopolio que sostiene a los otros monopolios. Para destruir un país tienes que crear monopolios o, valga el error de semántico, oligopolios o organizaciones criminales manejadas desde los oligopolios. Porque los oligopolios o los monopolios vienen a ser finalmente lo mismo. Pero los monopolios no solamente monopolizaron el poder financiero, el poder económico, el poder judicial, los recursos naturales, nuestra cultura, sino monopolizaron también las Fuerzas Armadas y monopolizaron las fuerzas policiales. Pero quien sostiene a todos estos monopolios es el monopolio de la palabra. Y el que tiene el monopolio de la palabra es el que le da vida a los otros monopolios. Porque sin la palabra no podrían existir los otros monopolios. No sé si me explico. Hoy día la palabra reviste una importancia tremenda y la palabra lamentablemente ha perdido valor. Porque ahora la gente ya no cree en nadie. Hoy día tú tienes a personajes siniestros, peligrosamente siniestros, que han usado la palabra para chantajear, para desdibujar, para denostar, con improperios que no los usarían en su casa. Estoy seguro que no los harían delante de su madre o de la abuelita de la casa, y menos de los hijos, para usarlo en las redes sociales, para destruir la verdad. Entonces vivimos en un país que, aparte de haber destrozado las instituciones que nos daban la garantía de vivir en democracia, con
el compromiso tácito con esta forma de hacer nuevo periodismo, que es el periodismo mercantilista. Y el periodismo mercantilista se metió con las encuestas a hacer política. Y en esa situación de hacer política con las encuestas y con el poder económico, quisieron crear un país paralelo al verdadero país que existe hoy. Y desde hace muchos años puse un talán de alerta, una luz roja que se va a ir prendiendo, porque el avión en que estamos viajando todos ya tiene 45 grados de inclinación rumbo a tierra, y algún día iba a chocar el avión. En el Perú todavía no ha chocado el avión, pero en estas elecciones del 26 el avión puede chocar. ¿Por qué? Porque la violencia es tan grande hoy día en el Perú, verbal, que supera la violencia de los 1.500 fallecidos. Porque más gente fallece en los hospitales, mucho más gente fallece en hospitales, más gente fallece por anemia, que no llegan a los hospitales, más gente fallece por el estrés en que hoy día han llevado a la población, que por la violencia callejera. La violencia callejera, lo dice el diario El Comercio, ha cobrado este año, 1.509 homicidios. Yo les adelanto algo, pues, ¿no? Porque la gente se deja impresionar por las cifras. Los que mueren en los hospitales, víctimas de tratamientos que nunca llegan, medicinas que no pueden comprar, citas que se prolongan en el tiempo. Regrese usted mañana, regrese usted dentro de una semana, hágase nuevos análisis, no hay el marcapaso que usted necesita, todavía no llega la medicina que usted requiere, no le podemos hacer el chequeo porque los médicos no han venido, hay una huelga, lo que fuera, siempre hay una excusa, pero una persona para ser atendida por el Estado en algo entre la vida y la muerte puede demorarse un año, y en ese año esa persona se muere. O sea, el Estado lo mata, digamos, pero lo mata de una manera organizada. Esto es para ponerte el marco de lo que te quiero explicar ahora. No existe Estado, porque la política de Milei, la política de la ultraderecha, era terminar con el Estado para ellos convertirse en el Estado. Entonces los presidentes eran empleados del poder, cosa que lo estamos viendo con Dina Boluarte, donde Dina Boluarte puede irse a Indonesia a viajar, ha viajado más por el mundo que los viajes que ha realizado por el Perú, porque por el Perú no puede viajar, pero ha viajado por todo el mundo, al Vaticano, a Europa, a Estados Unidos, a reunirse, a tratar nada, y después viaja a Japón, a Indonesia, para, obviamente, a buscar el respaldo de estos países más corruptos, donde existen los paraísos fiscales, donde ha hecho Dina Boluarte su nido de protección ante la posible fuga que esta mujer tenga que hacer, si es que realmente existiera, cosa que probablemente se pueda refugiar, porque ya se hizo el pacto con el Congreso y con el Poder Judicial y con las autoridades que gobiernan. O sea, Dina Boluarte está protegida
por la mafia que gobierna este país. Por eso es que se especula de la muerte de Chincha, de Jaime Chincha, y se va a seguir especulando de que posiblemente ha sido asesinado, como lo fue el periodista Choi cuando investigó un tema de narcotráfico. No hay pruebas, pero hay especulaciones, porque la idea de la prensa y de los medios de comunicación es crearte en tu cabeza siempre situaciones binarias, el bueno y el malo, este y el otro, o esto, o capitalismo o comunismo, siempre binario, porque nunca te quieren dejar espacio para que tú encuentres tu lugar. Y el 90% de la gente no le interesa la política. La prueba está que estamos obligados a votar. Y si no vamos a votar hasta cierta edad, te multan y te castigan, te quitan tu DNI y no puedes hacer nada. O sea, tú tienes que ir a votar por quienes ellos te dicen que votes para que te sientas tú que vives en democracia, pero estamos como Venezuela ya, ¿no? En Argentina un periodista le puso a Argentina Argenzuela, ¿no? Y hoy día no podemos criticar a Venezuela porque somos Peruzuela, porque no ha habido un caso en la historia como el que estamos viviendo ahora, de que todos los poderes supuestamente independientes se junten en un solo poder para sostener el sistema que es insostenible. Y aquí voy a usar una metáfora que ojalá se entienda, que ha llegado la hora de no jugar con la política, con personajes fabricados para seguir usándolos porque son absolutamente usables y son descartables absolutamente cuando ellos decidan, porque no gobierna hace muchos años en América Latina, yo diría que en Sudamérica, ya no gobiernan los elegidos por el pueblo, sino los que el poder económico decide a quién apoya y a quién sostiene, mientras cuiden sus intereses. Intereses que no son necesariamente nacionales, sino son intereses internacionales. O sea, hoy día estamos en manos de los intereses internacionales. Y con esto no estoy insultando a nadie, no estoy diciendo de que son malos y que nosotros somos los buenos. No, estoy haciendo un análisis personal y me hago cargo de lo que digo, porque cuando tú vas contra la corriente que está de moda, siempre vas a tener personas que dicen: Ricardo, estás errado, hasta que el tiempo demuestra que no estuve tan errado, porque la experiencia de los años me hace ponerme en el medio de dos elementos que son lo mismo y que han escogido ser enemigos porque siempre se necesita, como en el cine, el bueno y el malo. No hay película que tenga éxito si no existe el bueno y el malo. Si no existe el asesino, si en la película no existe el ladrón, ¿para qué existe la policía? Siempre tiene que existir el ladrón y el asesino para que tengamos policía, porque imagínate qué lindo sería un país sin policía. Pero para que no exista la policía, no deberían existir los ladrones. Pero cuando el gobierno promueve
la violencia a través de la palabra, a través de los hechos, a través de respaldar y de generar miedo, es porque ellos viven de la corrupción. La corrupción es un gran negocio para los gobiernos. Los gobiernos necesitan decir más corrupción, porque a mayor corrupción, mayor ganancia. A mayor miedo, mayor ganancia. Entonces ahora pongo ya el tema en obras, en mi partido, obras. Obras fue un partido que ganó 2 elecciones, trabajamos en silencio y dejamos las obras que hoy día todo Lima reconoce, menos la prensa. Pero la prensa no puede tapar la avenida universitaria, no puede tapar el mercado mayorista, no puede tapar el Trébol, el óvalo de Higuereta, no puede tapar los bypasses de la Plaza Unión, no puede tapar el Puente Quiñones, no puede tapar Puente Nuevo, no puede tapar Polvos Azules, no puede tapar lo que hicimos con Polvos Rosados, no puede tapar la cantidad de pistas que hicimos, losas deportivas, campos deportivos, ya no los puede tapar. Pero quisieron taparlo. La prensa más bien atacó a mi persona. Decidieron liquidar a Ricardo Belmont. No físicamente, porque ya sería un escándalo. Pero vamos a liquidarlo por cuentagota, con noticias falsas sobre él, para ir creando entre la gente una opinión equivocada. Cosa que lo hicieron perfectamente bien, pero tampoco le funcionó, porque al final la gente ahora me sigue respaldando mayoritariamente, aunque las encuestas de ellos no lo digan. Entonces, como yo viajé a México para ver a AMLO, y dije, si este hombre se atreve a enfrentarse al neoliberalismo, y ahora logra que México sea otra cosa, que en el Perú todavía no reconocen lo que hizo AMLO, pero su sucesora, su alumna, Claudia Sheinbaum, digo alumna en el buen sentido de la palabra, porque ambos fueron jefes del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros le llamamos alcaldes, ellos tienen otro nombre. Ambos fueron alcaldes. Tenían experiencia en las alcaldías y de ahí pasaron al gobierno. Pero yo no entiendo cómo en el Perú siempre elegimos a los que no saben, a los que vienen a experimentar con el país, lo que no han experimentado nunca, ni siquiera siendo presidentes de un club de barrio, ni siquiera siendo presidentes de un club deportivo, ni siquiera siendo autoridades que conocen la cosa por dentro, pero acá queremos elegir a los que menos saben. Y siempre eligiendo a los que menos saben, son más fáciles de manejar por el poder detrás, que yo le llamo poder fáctico. La primera vez que debes haber escuchado la palabra poder fáctico ha salido de mi voz, de mi palabra. Yo fui el primero que habló del poder fáctico hace más de 10 años, 20 tal vez, donde no existía entre nosotros el poder fáctico. Y ahora sí existe. Ya todo el mundo dice poder fáctico. El gran error, y reconozco que fue mi gran error, fue adelantarme a los hechos 30 años. En las plazas de todo mi país, hace 30 años, si lo pueden revisar en YouTube, yo dije lo que iba a pasar con el país y lamentablemente acerté. Quisiera haberme equivocado, pero acerté. Dije que se iban a vender las empresas públicas, se vendieron. Dije que algún día este país iba a estar enajenado, se enajenó el país. Y dije algún día que íbamos a ser manejados por el pez grande que finalmente se iba a comer al pez chico, destruyendo las empresas que existían y destruyendo el Estado, cosa que hicieron.
Y antes de que exista una revolución francesa en el Perú, voy a contar una metáfora que me gustó, que le escuché sin querer en redes sociales, que cuando París, en 1789, año de la Revolución Francesa, no tenía pan que comer, en el Palacio de Versalles, Luis XVI y María Antonieta no escucharon que ya venían las antorchas de París rumbo a Versalles, no los quisieron escuchar, pero sí recibieron no al que traía esta mala noticia, sino escucharon al que traía el banquete para la gran fiesta organizada en el Palacio de Versalles, mientras París ardía en llamas. No quisieron escuchar a este, pero sí escucharon al que traía la comida para la gran fiesta, solamente para los que estaban en el Palacio de Versalles. Días después, la Revolución Francesa triunfa y María Antonieta y el monarca, la monarquía, fue decapitada. Antes de que esto ocurra en el Perú, ya los indicios de esta agresión verbal de los comunicadores, de los periodistas, de la prensa, de los nuevos periodistas, de los nuevos influencers, de los nuevos youtubers, han generado una violencia verbal tan brutal, tan binaria, tan fuerte para escoger a los enemigos y decir a los enemigos hay que liquidarlos, cosa que está haciendo López Aliaga, que está haciendo un loquito que sale por ahí también, o varios loquitos que salen a decir hay que eliminarlos, hay que terminar con ellos, hay que sacarlos de este mundo. Ponen de manifiesto que estas elecciones no van a ser muy democráticas. Estas elecciones van a ser muy violentas, y te lo dije hace unos meses, cuando empezó el año 25, te dije que iban a haber sorpresas, terribles sorpresas, que lamentablemente están ocurriendo. Yo las dije sin nombre propio, porque el Perú lo han llevado a un estado de indefección para el peruano de a pie, que el peruano de a pie sabe que ya no hay justicia, sabe que ya no hay seguridad, sabe que no hay decencia, sabe que no hay moral, sabe que no hay limpieza, sabe que no hay transparencia, saben que no hay justicia, saben que no hay todo, y en un país donde el ciudadano se siente indefenso, puede ocurrir la Revolución Francesa en el año 26. Metáfora, por favor. Esto es una metáfora. El plan Milei, el plan de los violentistas, de Fox, de Vox, de periodistas, dije Fox, es Vox, pero también Fox es un canal que alentó la violencia verbal, y también fueron los medios de comunicación quienes con la violencia y la mentira han creado una sociedad violenta. Es porque la violencia es el mejor negocio. La prueba está que las guerras es el primer negocio del mundo antes que el narcotráfico. Entonces los grandes negocios, la guerra, el narcotráfico, la violencia en sí misma, es la que ha generado la lucha de clases, ha generado el racismo, ha generado el feminismo, ha generado la lucha contra las minorías,
ha generado a las minorías para que las minorías existan también y se hagan visibles, más visibles, para tener siempre enemigos con los cuales pelear. Y lo que persigue Obras es el abrazo y no los balazos. Lo que persigue Obras es un gobierno de hermanos y de hermanas, de solidaridad total entre peruanos, con un gobierno transparente absolutamente, que comete errores, porque todos cometemos errores, pero que ustedes sepan que los errores los vamos a arreglar y los vamos a evitar trabajando juntos. Y los errores que cometamos en el gobierno serán de conocimiento público para arreglarlos juntos, porque pueblo unido jamás será vencido. Pueblo serio, educado, responsable, será partícipe de las decisiones gubernamentales que tengamos que tomar si ganamos en estas elecciones en primera vuelta. Pero solamente podremos ganar en primera vuelta si ustedes han entendido mi mensaje, y mi mensaje es de esperanza, mi mensaje es de amor y no de odio, porque el amor no ha hecho ruido y el que ha hecho mucho ruido es el odio, y el odio nos está ganando. Mientras nos odiemos entre nosotros, mientras los peruanos nos odiemos más entre nosotros, siempre se van a necesitar más policías, más helicópteros, más aviones de guerra. Porque nunca va a haber una guerra con Colombia, nunca. Pero te la van a fabricar, como te fabricaron la guerra con el Ecuador. Fue fabricada, fue planificada, yo te lo dije. Están ahí mis videos. Había que fabricar una guerra para que Fujimori se quedara. Ahora quieren fabricar una guerra con Colombia comprando armamento bélico en lugar de hacer escuelas. No quiere decir que no hay que comprar armamento, pero primero son las escuelas y después son los armamentos. Porque no sirven para nada los armamentos cuando no hay mística, no hay nacionalidad y se ha perdido el sentido de patria. No sirven para nada los juguetes. Señoras y señores, yo soy muy respetuoso de las Fuerzas Armadas porque he conocido militares enamorados de la patria, pero en los últimos años también los militares, la marina, la aviación, el poder de nuestro ejército y de nuestra policía fue mermado, fue infestado por la corrupción. Y si queremos terminar con la corrupción, cosa que no quiere el poder quiere la corrupción, nosotros tenemos que llegar al poder para terminar con la corrupción, porque la corrupción es el mejor negocio para los gobiernos corruptos. Porque la corrupción significa comprar cosas sin licitación, hacer toda la carrera, comprar aviones, comprar armas, comprar uniformes, comprar tierras, comprarse el país. Con la corrupción se vende todo. Y si mis palabras no te llegan, no te calan y no ganamos estas elecciones en primera vuelta, yo me retiraré de la política habiendo dicho lo que tengo que decir, porque yo fui acusado del hombre más corrupto no siéndolo. Fui acusado y perseguido por la justicia no necesariamente siendo corrupto, sino la prensa dijo que yo era el ser más corrupto de este país. Y no es que me esté victimizando, porque los que se victimizan lloran y no pelean. Los que peleamos por un ideal, por un sueño, por una idea, por una esperanza cierta, nunca nos hacemos las víctimas. Las víctimas son los que se quedan en su casa llorando en reuniones familiares, fugándose del país después de que este país le dio la riqueza que tiene. Esas son las verdaderas víctimas que trasladan su
miedo, su temor a las nuevas generaciones. Los que ponemos el pecho y decimos lo que tenemos que decir, le hemos perdido el miedo al miedo. Porque hay que perderle el miedo al miedo, muchachos. Yo felicito al pueblo argentino. Felicito al pueblo argentino que reaccionó antes de que sea tarde, donde este loco estaba regalando la Argentina, empezando por la Patagonia, tan olvidada, donde estaba la riqueza del agua y la riqueza más grande que tiene la Argentina en la Patagonia. Había regalado ya las Malvinas, se estaba regalando todo el Atlántico norte, o sur, perdón. Entonces, cuando tú no mides lo que es tu patria, no te das cuenta porque no la conoces. Milei no ha viajado por la Argentina, no conoce Argentina, solamente vivió en Buenos Aires. En sus años sus meses de gobierno, ha tenido 30 viajes al extranjero y ninguno al interior del país, como Dina Boluarte. Son los que tienen el poder de los medios, el poder de la prensa, que hoy día ya pierde su poder porque no saben decir la verdad, y la verdad siempre saldrá a la luz. Hoy día la verdad le fue un cachetazo, una cachetada al poder económico mundial, que veía en Milei la esperanza de una moda política, de la agresión al otro, del insulto permanente en este teatro donde nunca supo bajarse como actor, porque los actores actúan y cuando bajan del escenario vuelven a la vida. Milei se quedó en el escenario, creyó que el mundo era su escenario, que viajando a visitar a Elon Musk o tomarse una foto cerca de Donald Trump o hablando bien de los norteamericanos, Argentina iba a salir de la pobreza, cuando era al revés. Argentina estaba entrando en una etapa que ahora yo te la canté. Milei no llega a terminar el año. Te lo canto ahorita. Como Porky no llega a terminar su trabajo en la alcaldía, ni siquiera va a poder llegar a la presidencia, porque no está preparado psicológicamente, intelectualmente y moralmente preparado. Como no está preparado Batters, no está preparado Álvarez, no en lo moral, porque de Álvarez se podría cuestionar su fujimorismo escondido durante 20 años, pero es un muchacho que no tiene alcances. Él es puesto por el poder, usado por el poder, porque ha vivido apoyando al poder, desde el humor. No es una crítica mala la que hago, es una opinión personal. Yo no digo que es una mala persona, Carlitos Álvarez, porque yo lo vi debutar en América Televisión. Estuvo en mi último programa del año 84, donde lo presenté como un personaje brillante en el humor, pero no está preparado para gobernar. Es una pieza más de la mafia, sin saberlo. Él no lo sabe. Batters sí lo sabe, pero Batters va a resolverle a la ultraderecha bruta y achorada malera, con su prepotencia, que dio resultados en Argentina, creyendo que en el Perú va a dar resultados. Y tiene tiempo para lavarse la cara y presentarse como el salvador del país, cuando no ha podido sostener ni siquiera el respeto a su tío, a su pariente, López Aliaga, a quien ha prometido
destruir. Y saben que han perdido ya las elecciones. Por eso las quieren manejar desde ahora con un fraude premeditado, con Dina Boluarte como pieza clave en el fraude. Por eso quienes especulan en la muerte de Chincha como un probable desenlace o una venganza contra este periodista, a quien han habido youtubers que han pedido su muerte, se presta a la especulación de que no murió de infarto, sino que ha sido brutalmente liquidado. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo que Chincha estaba enfermo. Yo sí creo que Chincha estaba enfermo porque lo dijo. Es como yo siempre he dicho. Yo estoy, por mi edad y por las operaciones que he tenido, en situaciones en que me puede tocar, pero que un hombre de 48 años muera de infarto por insuficiencia cardíaca no específica y que la prensa calle esto y les parezca natural que un hombre de 48 años se muera, me parece sospechoso. Porque están protegiendo al gobierno. Porque acaba de recibir la prensa millones de soles de publicidad del gobierno para estos meses. Y ellos cuando reciben dinero tienen que sostener al gobierno que les dé el dinero. Se venden de alguna manera. Dejan de ser independientes. Lo que ocurrió en Argentina, que la prensa argentina se ha venido abajo y ahora los periodistas no saben qué hacer para escaparse. No pueden salir a la calle. No pueden salir a la calle. Como no puede salir a la calle o no puede viajar por el Perú, López Aliaga, no puede viajar Batters, porque el Perú ya los conoció, porque las redes sociales han grabado todo lo que ellos han dicho en este tiempo y no lo van a borrar. Y el pueblo no olvida, porque ahora tienen las redes sociales, que ellos mismos las manejan, cada uno con su audiencia, pero que te están recordando permanentemente las cosas que has dicho. Mi coherencia de 52 años diciendo lo mismo me avala y me da mucha tranquilidad de que todos ustedes pueden ver mis programas en Canal 11, pueden ver mis mítines del año 95 que están en YouTube y pueden escuchar mis comentarios de Facebook que solamente editándolos, cambiándolos o sacando de contexto me pueden acusar. Pero no me quieren dar derecho a la réplica, de ninguna manera. No tengo oportunidad de tener derecho a la réplica en los medios de comunicación que atentaron contra mi dignidad, contra mi familia, contra mi honor. ¿Ustedes creen que este señor Batters se atrevió a invitarme un minuto cuando tenía el poder en Willax, todas las noches, diciendo voy a encargarme de que Ricardo Belmont se muera en la cárcel porque yo lo voy a meter preso a Ricardo Belmont? Yo lo voy a meter preso y me voy a encargar que la pase mal. Palabras de Batters. López Aliaga nunca se atrevió tanto. Batters era una especie de, vamos a decir,
de sicario mediático, una especie, ¿no? Una cosa metafórica. Liquida a Ricardo Belmo, vamos, Batters, tú que no le tienes miedo a nada. Willax lo promovía. El hombre que no le teme a nadie. Así lo promovía Willax. El hombre que no le teme a nadie. El equipo de periodistas más valientes de los medios, Beto Ortiz, Milagro Leiva y Batters, eran los encargados de promover el odio, la lucha de clases, el racismo, porque tenían como objetivo con Erasmo Bon a la cabeza de tumbarse a Castillo, porque Erasmo Bon es un fujimorista convicto y confeso. A Erasmo Bon lo conozco, nadie está en contra de los fujimoristas que creen que Fujimori ha sido un héroe, nadie, yo no estoy contra, yo tengo en mi familia gente que admira a Fujimori, porque ganaron mucha plata con Fujimori, porque les gusta el sistema de trabajo de Fujimori, aunque Fujimori matara en la Cantuta y matara en Barrios Altos. No, ellos dicen hay que matar a estos comunistas, porque eso es lo que le vendieron a la gente, que todo el que reclame en las calles es comunista. A mí se me acercó un día una persona en un club donde frecuento y me dijo, Ricardo, tú eres rojo, ¿qué te ha pasado? Le dije, ¿rojo yo? Siendo empresario, teniendo que pagar planilla todos los meses, buscando cómo financio mis proyectos, que soy un empresario desde que salí de la universidad, pero soy un empresario con sentido humano. ¿Cómo voy a vender mi línea informativa por plata para defender lo indefendible? Yo no puedo. Ah, entonces, si no eres fujimorista, eres rojo. Eso es lo que ellos te vendieron. O eres caviar, creo que le llaman, ¿no es cierto? Caviar. Eres caviar. Entonces ellos tenían caviares y fujimoristas. Se disputaban el negocio los dos. No quieren que llegue otra tercera fuerza, porque la tercera fuerza siempre es la verdad. La verdad no está en las antípodas, nunca. Blanco-negro, no existe el blanco-negro. Hay colores en el arco iris, que son muchos colores. Lo que sí existe es la tibieza. La tibieza es peligrosa. Dios vomita a los tibios, acuérdate de eso. Eso es otra cosa. Tú tienes que acordarte lo que te estoy diciendo y replicarlo con tus amigos y conversarlo con tu familia, que Ricardo Belmo es un hombre de paz, quiere la paz en el país. No quiere este sistema binario de buenos y malos, eso es falso. ¿Los hay malos? Sí, para eso está la justicia, solo la justicia, sin interferencia de la prensa, que la justicia haga su labor. En Estados Unidos es inconcebible que un periodista se meta a la Fiscalía o a la Corte Suprema de los Estados Unidos a pedir que se vaya el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es inconcebible. Acá te cuestionan al presidente de la Corte Suprema, te cuestionan al presidente de la Fiscalía, todo se cuestiona en el Perú, pero nunca se resuelven los problemas. Nosotros venimos a discutir con el pueblo, frente a nosotros, frente a frente, cada uno de los problemas. Eso es lo que yo te ofrezco en mi campaña. Yo no soy el dueño del Perú, no me voy a sentir el dueño del Perú, solamente el representante de millones de ciudadanos peruanos que están hartos de vivir en un país que hace 80 años que yo te los cuento, porque los he vivido, nos viene diciendo que algún día vamos a salir de pobres. Y cada día veo más pobreza, más indigencia, más ignorancia, menos educación, porque en la época que a mí me tocó vivir, la gente se paraba y le cedía el asiento a una dama. Hoy día a una señora en el ómnibus la puedes ver y la dejas parada
mientras un joven ahí la mira, la vieja, esta vieja carajo, con desprecio. Eso nos han enseñado los medios de comunicación. Los medios de comunicación, para mí, son los grandes responsables de esta desgracia. Son los grandes responsables, los dueños de los medios de comunicación, que le dijeron a sus periodistas: tenemos que respaldar a esta dictadura porque esta dictadura nos va a hacer ganar plata a nosotros. Y yo no tengo ningún odio a los fujimoristas, soy amigo de muchos señores fujimoristas que creen, y no los voy a convencer nunca, que Fujimori fue un enemigo. Entonces, cuando yo digo que fue un enemigo, me dicen: claro, Ricardo, fue tu enemigo, porque tú te enfrentaste a Fujimori. Yo no me enfrenté a Fujimori. Fujimori destruyó Lima. Eso es lo que no entiende la gente. Una cosa es destruir Lima y otra cosa es destruir a Ricardo Belmont. A Ricardo Belmont no lo ha destruido Fujimori. Fujimori está descansando. Ya. A mí me tocará descansar mañana. Uno dice: ojalá sea literal, mañana. Fujimori no destruyó a Ricardo Belmont. Fujimori quiso destruir mi proyecto por país. Y lo logró por 30 años. Ahora todavía estoy vivo y sigo peleando para que este país se deje de tonterías y de creer que la política es su alianza. La política no se aprende, la política se comprende. No es que yo aprendo la política, ya aprendí ya como el fútbol. El fútbol no se aprende el fútbol, se nace futbolista, muchachos. Porque tienes que comprender desde el día que te parió tu padre, tu madre. Bueno, ambos se paren de alguna manera, ¿no? Porque si no, el otro no funciona. Pero, escucha bien lo que te digo. El crack nace crack. Pero tiene que tener disciplina para triunfar y llegar a ser el primero. Yo cuando veo un crack digo: ¿cuántas horas de lágrimas, sudor ha puesto ese joven cuando era niño, desde los 5 años, para ser crack? Señores, las cosas cuestan. Si queremos hacer un país para tus hijos, mis hijos, que mañana no estén en esta idea de irse a Europa, porque Europa es donde mejor se vive, acá podríamos vivir mejor que en Europa. Europa está envejecida, Europa está triste, Europa es un país, un mundo, un continente envejecido. El viejo continente, le llamaban el viejo continente, es ahora viejo de verdad. Nosotros somos el nuevo país, el nuevo continente, esta parte sur de América Latina. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Somos el futuro del mundo. Acá está la riqueza y nosotros estamos pobres. Tenemos que ganar en primera vuelta, muchachos, pasen la voz, hagan ustedes redes sociales, peléenla por ustedes, no por mí. Yo quisiera encontrar un hombre que me releva, pero el pueblo me lo ha pedido. El pueblo me ha comprometido a mí, yo estoy comprometido con el pueblo. El otro día una persona que me quiere mucho me dijo: Ricardo, ¿por qué sigues en esto? ¿Por qué no nos vamos todos? Vámonos de viaje, vámonos. ¿Por qué no disfrutas tus últimos años de vida? Ricardo, ¿por qué no disfrutas tus últimos años de vida con tu familia, con tus nietos? Me lo dice la gente. Muchas gracias a mis troles, a los troles, a los bots. Ricardo, cuida a tus nietos. Eso es lo que me dicen mis amigos también. Y yo digo: no, mis nietos van a ser hombres en el futuro. Ellos se aprenderán a cuidar solos. Yo tengo que pelear por lo que creo, que es solamente cambiando el chip,
cambiando la mentalidad, hacemos patria. Porque no es Ricardo Belmont el que la va a hacer, no es así, no hay salvadores acá. La vamos a hacer los peruanos bien paridos, bien nacidos, que estamos capacitados para decir la verdad, aunque nos cueste lo que nos cueste. Porque la verdad nos hará libres. La verdad te hace grande. La verdad te hace genuino. La verdad te permite abrazarte con cualquiera. Mirar a los ojos a cualquiera. Porque no tienes nada que esconder. Cuando a mí la gente me dice, Ricardo, tú eres un hombre de éxito, digo, yo he fracasado más veces de las que he tenido éxito. Yo he fracasado muchas veces, porque hago cosas, y el que hace cosas fracasa. El que patea penales pierde penales. El que boxea es noqueado. No ha habido boxeador, ni los mejores del mundo, que no hayan sido noqueados. Pero el que nunca hizo nada, nunca fue noqueado, porque nunca se subió al ring. Nunca pateó un penal porque nunca jugó fútbol. Pero el que ha jugado fútbol, aunque sea en el barrio, y le tocó patear el penal el último, en el juego interbarrios, los que hemos jugado pelota, fútbol o fulbito, y nos toca patear un penal, aunque sea en el campeonato de la playa, jugando fulbito en la playa, y nos toca patear el penal, sabemos lo que es perder un penal y sabemos lo que es meterlo. Señores, acá hay dos tipos de hombres. Los HDP, los HDP, que no es lo que estás pensando también, que son los hombres de problemas. Y están los HDS, que son los hombres de soluciones. Nosotros somos de Obras Espartanos, te venimos a proponer que solucionemos esto juntos, pero con transparencia, como lo hizo AMLO en México, como lo está haciendo Claudia Sheinbaum. No son comunistas, acá dice, acá la prensa dice, el izquierdista, el comunista. No, muchachos, AMLO no expropió un banco, libertad de prensa total, no endeudó al país, se fue de acuerdo a la Constitución, no se quedó un día más siendo el hombre más popular del mundo. El presidente, considerado el presidente más popular del mundo después del presidente de la India, el segundo más popular, con toda la prensa en contra. Él con sus mañaneras se sostuvo como un líder verdadero. Y yo admiro eso. Yo admiro al que gana un campeonato, me quito el sombrero. Yo cuando veo un campeonato de box y veo que el boxeador sangrando se levanta 20 veces, aunque pierda, yo admiro a ese hombre, porque ese hombre tiene algo por lo cual lucha. Y la vida es lucha. Y todos terminaremos en un hospital algún día, todos terminaremos asistidos por una enfermera o por un médico en nuestros últimos días. Ojalá no sea temprano. Yo he visto irse a gente joven de cáncer, niños de cáncer, porque he estado cerca del dolor en la clínica San Juan de Dios, en neoplásicas, en Capaninen, cuando existía el Capaninen. Y he visto a niños que no tenían navidades a los 15, a los 12, a los 7, a los 5 años con cáncer. Todos vamos a estar en un hospital algún día cuidados por una enfermera. O si tenemos la suerte de morirnos de un infarto, que es la mejor forma de morirse. No le causas problemas a nadie, te lloran un día, una semana, 10 días, después pasa, porque al final sabes que esa muerte fue plácida. Un dolor en el pecho, ¡pac!, listo, como un puñete.
el infarto es un puñete, ya me lo contaba el profesor, el infarto es un puñete que te caes, listo, chao, se acabó. Lo fregado es morir de cáncer, morir que un hijo se te muera de cáncer. Entonces tienes que pensar que estamos acá prestados en esta vida. Y si estamos prestados nos vamos a entender. Yo lo que quiero en estas alocuciones largas que hago, es como si hablara con un amigo que lo quiero y le digo, hermano, por favor, entiéndeme. Esta no es mi pelea, esta es nuestra pelea. 2 personas y 10 personas comprometidas somos un ejército. Por eso siempre digo yo que un espartano vale por 1000, porque un espartano puede convencer a 1000 personas. Solamente lo hago como manera lúdica, ¿no? Un poco jugar con lo del espartano, porque el espartano era peleador, era luchador, creía en la lucha para sobrevivir. La paz se consigue preparándose para la guerra, decía alguien. Cuando ayer veía la final del tenis en el abierto de los Estados Unidos entre Alcaraz y Sinner, veía a 2 colosos peleando. Siempre hay un ganador y un perdedor, pero eso no quiere decir que tú desprecies a Sinner porque perdió y aplaudas a Alcaraz porque ganó, sino el respeto a ambos, que nos demuestran que al final de la pelea se abrazan los 2 guerreros en esa cancha de Nueva York. Yo tengo el espíritu deportivo. Yo tengo el espíritu deportivo. Todos los deportistas somos picones, en el buen sentido de la palabra. ¿Tú crees que el deportista Elías, que juega y que campeón hoy día es el mejor del mundo en este deporte de raqueta que se llama squash, no es picón? Él es picón con él mismo, no es picón contra el otro. Cuando Elías pierde una bola, tú ves que el tipo sufre, está molesto consigo mismo. Yo estaría molesto conmigo mismo si no sigo peleando. Me siento mal cuando no peleo por lo que sueño, por lo que anhelo. Porque hay mucha gente que piensa como yo, y lo vamos a demostrar en estas elecciones si ganamos en primera vuelta, de que los millones de peruanos que piensan como yo son mucho más de los que dice la prensa. Fíjate, yo estoy hablando casi 1h30 ahorita. ¿Y por qué? Si dicen que en Facebook no hay que hablar cortito nomás. Porque la gente no entiende, dicen. En las redes habla cortito, 15 segundos. Para que des una frase nomás. Pero no expliques nada, Ricardo, porque la gente no entiende. No le gusta que le expliquen. No es mi problema. Yo no te obligo a que me veas. Yo te pido que compartas, que comentes, que me ayudes con tus comentarios a comunicar mejor, a explicarme mejor si no me explico bien. Ayúdame, porque quiero que el Perú se salve contigo. Que tus hijos y tus nietos no se vayan nunca de este país. Que se queden contigo. Que te cuiden de viejo. Que nuestros niños sepan que ellos van a ir al colegio, van a ir a la universidad y después van a trabajar en su país. No vamos a invertir en ellos para que después se vayan a otro país. ¿A trabajar a dónde? De empleados a Nueva York, de empleados a México, de empleados a una gran corporación francesa. No. Acá tenemos todo para tener las mejores industrias. Si tenemos el capital humano, que es el más valioso. ¿Qué más les puedo decir? Nada. Ya lo dije todo. Estoy repitiendo mi mismo discurso. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Gracias por ser espartana y espartano. Porque tú vas a gobernar
con nosotros. Tú tienes que ser parte, y si tú estás no faltará nadie. ¿Ok? Muchas gracias por los mensajes, que no los he podido leer todavía porque me quité los lentes, y yo sin lentes no puedo leer. Gracias Arturo, gracias Héctor, gracias Marlene Aparcana, muy amable, Elías, gracias, desde Arequipa. Yo sé que me puedo pasar por todo el Perú, sé que puedo caminar las calles, sé que puedo explicarle al pueblo, porque el pueblo, cuando yo le he hablado en los mítines y le digo ya me voy, el pueblo me dice no, no te vayas Ricardo, y me doy cuenta que el pueblo tiene hambre de verdad, tiene hambre de sinceridad y de abrazo. El pueblo ya no quiere escuchar propuestas políticas porque saben que no se cumplen. Al otro día me dicen, Ricardo, ¿qué promueves, qué propones tú para esto? Le dije, ya propuse hace años, muchacho. ¿Qué quieres que te vuelva a prometer? ¿Quiere que le vuelva a decir a mis hijos, yo los quiero, yo los quiero, yo los amo, yo los amo, yo los amo, y al final los dejas en la indigencia? Eso no es amor a un hijo. Un amor al hijo es prepararlo para ser hombre. A una niña para prepararla para ser una buena madre. Eso es hacer patria. Lo demás son tonterías, que yo sé más que tú, que este es el sabio, que este sabe más, que este es el más inteligente. Todos son inteligentes en su área. Un ingeniero es inteligente en su trabajo. Un médico en lo suyo. Una profesora en lo suyo. Un futbolista en lo suyo. Me despido, muchas gracias. Que Dios bendiga al Perú. Yo estoy entusiasta con que este país gane en primera vuelta, contra toda esta mentira en la cual hemos sido siempre partícipes por nuestra ignorancia. Hambre de justicia, muchacho. Elmer me dice, hambre de justicia, hambre de justicia. El día que haya justicia en este país vuelve la paz. Pero vamos a tener que pelear hasta el último día. Hay que calzar los guantes para subir al ring. No se puede ganar una pelea comentando la pelea. Yo nunca he visto que un comentarista gane una pelea. Ahora sí, chao.